Confesiones. Historias. Personajes. Días de gloria. María, Laura, Carlota, Ignacia. Sí, 4 nombres como en la realeza. Y es que sin corona, pero con abolengos, tradición y una gran fortuna, la familia de la escritora Laura Restrepo Casabianca podría asimilarse a una especie de realeza criolla, bisnieta de Nemesio Camacho por el lado materno, estadista y empresario que donó a la ciudad el lote donde hoy queda el Estadio El Campín. Y nieta por el lado paterno de Enrique Restrepo, escritor, intelectual y políglota. Laura ha sido sin duda una privilegiada miembro de la burguesía local. Mi mamá venía de una familia como muy aristocrática acá. Y vivió toda la vida allá en Europa. Mi mamá hablaba sin acento inglés, francés, alemán. Sin embargo, si algo la ha caracterizado desde su más temprana juventud, es su militancia en la izquierda. Estuvo en España y Nicaragua con los trotskistas y como clandestina en la dictadura argentina. Integró la Comisión de Paz de Belisario Betancur y al fracasar los diálogos debió irse al exilio. Tuvo un breve paso por el periodismo en las revistas Semana y Cromos y en el noticiero de las 7. Pero su verdadera pasión, a la que se dedica con obsesión y disciplina, es a la literatura. Ha publicado 11 libros y con delirio ganó el premio Alfaguara. Desde hace 10 años vive en México, así que aprovecho un viaje relámpago que hace a Bogotá para convertirme en su sombra por un día. La cita es en el apartamento de su hermana Carmen. Segundo piso, por favor. Al segundo piso. Mira cómo... Como un peinado de huevo. Por fin logramos sentar. En el edificio Restrepo, construido por su familia hace 30 años en el exclusivo Parque El Virrey de Bogotá. En el mismo sitio donde por años estuvo la casa familiar. ¿Ya te pasó el soroche, el viaje de México? ¿No me ha dado? ¿No te ha dado? No, es que México no es tan bajito. México son 2.300, casi lo mismo. ¿Y llegaste cuándo? Ayer. Ayer nomás. ¿Y en qué plan vienes a Bogotá? Voy más bien como a Medellín y a Cali, al Festival ese de Literatura de Medellín, y luego a Cali, que no se hizo la presentación de la novela esa anterior. Entonces eso, y aquí pues a verlos a ellos. A ver a tu hermana dorada. Sí, a ver a mi hermana dorada y a ti. Y ya, nomás, porque sí, dije, no, aquí en Bogotá, déjeme estar ahí con mi familia. Mi papá compró aquí este terreno cuando esto era nada, esto eran como las afueras muy afueras, puros terrenos. Entonces él compró un lote muy grande y hicieron una casa pequeña que tenía un jardín enorme con muchos árboles. Y hace unos 34 años, ya muerto mi papá, mi mamá tumbó la casa y hicieron este edificio que se llama el edificio Restrepo, y aquí vivía mi mamá hasta que murió a principios de año, y aquí tuve yo mi casa mucho tiempo, y pues aquí está la casa de mi hermana, donde vengo cada vez que llego a Bogotá. Esta era la sede, pero mi papá era pues muy viajero y entonces eso andábamos para arriba y para abajo. Toda la vida, unos viajes muy largos. Y entonces nos metían a los colegios y ya luego mi papá decidía que a otro sitio, entonces nos salíamos de ese colegio. Yo creo que nunca aprendimos nada, ni siquiera idiomas con esa viajadera, pero como era tan poquito en cada lugar. Sí. Y él sí era como muy convencido de que esos métodos formales de educación no funcionaban. Y creía que para educar niños había que hacerlos leer, y llevarlos a los museos, y llevarlos a las ruinas, y a conciertos. Y mi papá no se había graduado, mi papá no terminó bachillerato. Y entonces él era autodidacta, y el abuelo, que fue escritor, don Enrique Restrepo, con una preciosísima biblioteca, y ese sí, hablador de muchos idiomas. El abuelo también era autodidacta, y yo creo que mi papá creía como en esa tradición familiar, y así nos educó. Yo entré a la universidad a los 15, presenté todos mis exámenes ahí como a principios de los 15, y me gradué y entré a la universidad de 15 años.
a la Universidad de los Andes, a una facultad maravillosa, Gloria. Yo tuve como ese privilegio de estudiar en un sitio, yo no lo cambiaría por nada. Yo nunca he estudiado por fuera, solamente ahí, en la Universidad de los Andes, en esa facultad de Filosofía y Letras, con un profesor de filosofía que era Danilo Cruz Vélez, que Danilo era discípulo de Heidegger y había estudiado en Alemania. Entonces era todo el semestre estudiando 3 páginas de Kant, un párrafo de Heidegger, y eran tiempos de la izquierda, del movimiento campesino y la Revolución Cubana y el 68 francés, y andábamos todos metidos en eso. Y la facultad eran casi todos maoístas, y bueno, y yo y otros poquitos que éramos trotskistas. Y andábamos en eso, pero lo que era bonito era, y ahí pues leíamos a Marx y todos los textos del marxismo. Y es ahí en la Universidad de los Andes, estudiando filosofía, donde arranca esta militancia militante de la izquierda tuya, desde esos remotos tiempos en la universidad. Yo fui monitora de Daniel Arango, y Daniel era director de un colegio que se llamaba el Colegio Colombia. Daniel me nombró profesora de literatura de los últimos 2 cursos, de quinto y sexto del Colegio Colombia. Y los muchachos venían de otro mundo muy distinto, como de esa Colombia popular, dura, de los barrios del sur. Y eran muchachos vividos, leídos, que me tomaban ahí el pelo, porque yo llegaba con unas minifaldas y en el Mercedes-Benz de la casa, y esto pues me la montaban, pero tremendo. Y esos muchachos me mostraron otra realidad, me llevaron a su casa, me metieron como en todo lo que era el tremendo problema social de este país, que yo había crecido como muy al margen de eso, un poco por estar por fuera, y pues porque mi casa era un sitio muy feliz y era un universo cerrado. Entonces fueron ellos, los del Colegio Colombia, eso fue la culpa de ellos. Después ya me gradué y entré a dar clases a la Universidad Nacional. Y entonces ahí sí eran tiempos ahí como bravos de política, y todo el que era joven estaba en eso era ser joven. En eso consistía, como en mirar el país con otros ojos, en desear que las cosas cambiaran, en sentir como muy opresivo todo ese peso que venía de la colonia. Hubiera sido como para mí inconcebible ser uno joven y no ser de izquierda. Nos la pasamos como muy contentos en el sur, que hasta entonces era un territorio desconocido, y nos íbamos allá a los bares populares a oír a Alcia Costa, y entró la salsa muy duro, porque además la izquierda venía mucho de Cali. El M-19 venía de Cali, el trotskismo venía de Cali, la intelectualidad fuerte de la izquierda venía básicamente de Cali, y con ellos vino la salsa. Entonces también eran tiempos de no solo militar y tratar de vender periódicos allá, sino rumba dura. ¿Y qué pensaba tu papá de estos devaneos tuyos con la izquierda militante, el sur? Eso no le gustó, no lo entendió mucho, pero la culpa era suya, porque mi papá, sin ser un militante ni izquierda ni nada, no le tocó como a su generación, pues mi papá era un hombre muy libertario, que hizo lo que se le daba la gana toda la vida. Mi papá no pertenecía a clubes, mi papá no había hecho colegio, mi papá los negocios los hacía él por su cuenta, mi papá no tenía como dependencia con nada, no iba a la iglesia, y era un hombre, por ejemplo, era tan viajero. Apenas empezó la Revolución Cubana, mi papá, nos vamos para allá a ver qué estaba pasando. Allá mirando a los barbudos entrar a La Habana cuando llegaron. Cuando Allende en Chile, mi papá, hay que ir a Chile a ver qué está pasando. Y allá fuimos a ver el gobierno de la Unidad Popular, a la Peña de los Parra, a oír cantar a Violeta Parra. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Entonces, ¿cómo quería también que saliéramos? Si él era semejante, si él era un demonio a su manera. Él no creía en imposiciones, nunca creyó en la autoridad, ni la imponía tampoco. Eso fuiste una afortunada. Mi mamá por otras razones. Mi mamá venía de una familia como muy aristocrática acá. Y entonces mi mamá combinaba como tener todo y no tener nada, porque era huérfana desde muy chiquita. Entonces la mandaron interna a un colegio en Alemania y vivió toda la vida allá en Europa. Mi mamá sí, era como muy de esa generación aquí, bien burguesa. Mi mamá primero hablaba sin acento inglés, francés, alemán, y luego buenísima para los deportes, un personajón. Entonces, de alguna manera mi mamá también era una persona bastante fuera de serie, como acostumbrada a hacer lo que se le daba la gana. Pero mi manera no era
seguir con la familia, yo tenía que hacerlo por fuera. Sí. Y pues ahí encontré en la izquierda... Tu nicho. Sí, mi nicho, mi otra familia, con problemas. También había un comportamiento de secta. Vaya lapsus tan... Prefiero sexo que la secta, te cuento. Aquí entre nos me prefiero. Era secta tenía su sexo también. Pero sí, claro, era impositivo y, por ejemplo, era muy chistoso porque yo creo que a mí me reventaron el ego de por vida porque, claro, había que hacer proletario. Yo que venía como del polo opuesto, entonces eso éramos recibidos, pero nunca, por ejemplo, yo milité yo no sé cuántos años de mi vida, yo nunca fui de dirección de nada, a mí nunca me nombraron, yo era lo que se llamaba de la puta base siempre, porque pues yo venía a la burguesía y eso era como una tara ahí tremenda. ¿Y es verdad que donaste la herencia que te correspondió del Restrepo Casabianca al PST argentino? Pues una finca divina en Suachoque, sí. Cuando se murió mi papá yo la heredé y ahí endosé. Pero bueno, lo hacía todo el mundo, pero además como no podía ser uno propietario de tierras y al mismo tiempo, porque nos tomábamos muy en serio lo que hacíamos, Gloria. Entonces, pues sí, eso era lo que había que hacer. Y entonces le entregaste la finca a Suachoque, pero ni siquiera al PST colombiano, sino al PST argentino, Laura. Era como lo mismo todo, porque éramos troscos, entonces eso era internacionalista. Y entonces, bueno, yo milité 4 años en la Argentina por cuenta pues del trotskismo, allá me fui. En los tiempos de los dictadores, tocaron Videla, Viola, Galtieri, todos esos monstruos. Así que... la verdad que, cómo no, ya que está uno ahí, pues hacer la cosa lo más consecuentemente posible. Ay, ¿qué pasó con la finca? Ahí está. ¿Has vuelto a pasar? Uy, sí, me atreví, hace como un poquito me atreví, pues siempre me da una nostalgia, porque no te creas que eso era la de mi papá, eso no era mi mamá, había heredado varias fincas, pero esa no era, esa era la única que había sido de mi papá. Era un sitio para mí muy entrañable. Y bueno, ese fue. ¿Y no sentiste como que con esta relación tan entrañable con tu padre que eso era como una traición filial? Darle sí. al partido... Pues sí, supongo que en últimas eso era. Es que mira, mi papá era tan encantador y eso te lo puede decir cualquiera que lo haya conocido, vamos, que era de verdad un encanto. Y además era guapísimo. Mi papá era como todo. Mi papá era. Y entonces pues ahí, cuando uno tiene tanto papá hay que salir un poco de eso, porque si no, no hay vida por fuera de él. Mi papá era mi papá, no había nadie como mi papá. Entonces sí, había que salir un poquito de lo que tenía que ver con él. No, mi papá era muy divino y mi mamá también, una persona talentosa, encantadora. Bueno, eran muy regios, pero entonces para vivir uno su vida había que hacerse a un lado. Yo creo que a ellos les dio muy duro. Yo hice las cosas muy bruscas, porque después de semejante vida familiar tan intensa, y cuando me largué para España, no les di teléfono, no les di dirección, nada, no sabían dónde estaba yo. Y un día aparecía en Argentina y otro día aparecía en Nicaragua y estos no sabían en qué andaba yo montado, como muy, muy brusco, sí. Siempre soñando con volver. Entonces yo todos los días decía, bueno, un día más y mañana vuelvo donde mi papá. Me aguanto esta semana y mañana me voy para mañana me voy para donde mi papá. Y fíjate que se murió y nunca pude yo volver. Murió muy jovencito, tenía 52 años mi papá. Le dio un infarto masivo y se murió cuando pues, nadie lo esperaba porque no estaba enfermo ni nada. Esto tuvo que haber sido un Entonces nunca pude volver, sí, nunca pude volver. Ya me llamaron para el entierro y fíjate que no vine, yo no vine al entierro de mi papá. Por esas ironías de la vida, la hacienda Los Gatos, que Laura donó a los trotskistas argentinos, está hoy en manos de Fabio Echeverry Correa, un caracterizado hombre de derecha y muy cercano a Álvaro Uribe. Pero fue precisamente en Argentina donde se enamoró de Rubén Saboldar, el padre de su único hijo Pedro. Mi hijo dice que yo no soy persona como de gran introspección. Él me reclamaba mucho eso, dice que conmigo es complicado conversar porque yo soy como de hacer y no pensar. Él me reclama eso,
Ahora está viviendo conmigo en México, después de mucho tiempo de andar ahí por su lado, ahí otra vez lo tengo, está haciendo su tesis, entonces yo muy feliz de tener a mi muchacho otra vez junto. Sí, qué dicha. Entonces vamos arriba, ¿no es cierto? Siéntate acá. Y nos vamos allá arriba. ¿Cuándo supiste que ibas Pero a espera, escribir? ¿por qué? Tú que eres la entrevistadora y a ti quién te entrevista, porque tú has vivido lo tuyo, ¿no? Tú Claro, me claro. preguntas a mí Pero como yo mucha tengo cosita. aquí la sartén por el mango, yo soy la que me meto en tu vida y nada, que tiene que Mucha responder mis cosita preguntas. tiene para contar esta muchacha aquí también, que se hace la loca. Y nos juntamos mucho las dos por ahí en las curvas del camino. Pero aquí, en este momento, vamos a hablar del oficio de escribir. Pues yo creo que los que querían eran más bien que yo escribiera a mi papá y mi mamá. Cuando él se murió, ya me entró a mí el afán de escribir, de pronto como una manera de volver a buscarlo, de hacer contacto con él. De hecho, en esos primeros tiempos del oficio de escribir, yo me puse a leer muchas las cosas que él leía, sus libros de cabecera. Dice, bueno, a ver, este hombre quería que yo escribiera, a ver qué era lo que le gustaba, cuáles eran sus autores favoritos. Parte de lo rico que tiene este oficio es que se lee mucho, Gloria. Y también de lo triste, porque muchas veces piensa uno que por andar escribiendo unos libritos se deja de leer unas maravillas que andan por ahí ya escritas. Pero yo procuro, sí, yo soy lenta, yo me demoro por lo menos 3 años haciendo cada libro, pero tiene que ver con que me propongo que por cada libro que escriba tengo que leer muchos para alimentar también lo mío con lo de los demás. Entonces sí es un gran placer, digamos, en el oficio, no solamente como la parte de periodismo, que también intento mantenerla y cultivarla, entrevistando, saliendo, mirando, ¿no? Como lo que la propia gente te cuenta, ayuda mucho a armar los personajes, porque la gente siempre es muy sorprendente. ¿Por qué hacen las cosas que hacen? ¿Por qué arrastran con viejos dolores y no se deshacen de ellos? ¿Por qué son tan fieles a sus culpas? Entonces, andar preguntando es como una parte importante para mí del trabajo. Pero ¿cómo van naciendo tus personajes? Me preguntas cómo surge. Este es un oficio muy obsesivo, como deben ser todos los oficios, pero vive uno a todas horas como dándole vueltas. Entonces, yo siempre estoy tomando nota de todo lo que veo, la gente que conozco, las cosas que lees, las personas con quienes conversas, porque además detrás de cualquiera hay una novela, no es sino indagar un poquito y ahí sale la novela, porque la vida es difícil vivirla y todo el mundo se las arregla y ahí da mucho material literario en la vida de cualquiera. Entonces ahí siempre estoy y a cada rato, o de pronto una frase, alguien dice una frase, yo la anoto. Yo siempre ando con mis tarjetas a mano, escondemos la chuspita para que no se vea. Pero yo siempre ando con mis tarjetas a mano y entonces cualquier cosa que me llama la atención, que ves, que oyes, que lees, ahí tomo nota. Y luego, otra clave para las novelas, los cuadernos. Y entonces yo siempre ando con mi cuaderno a mano y entonces lo primero que hago es cuando tengo, que se me ocurre una novela que quiero hacer, un tema que me parece así estupendo, le pongo título, lo escribo aquí en esta partecita que tiene como de colegio de escuela y aquí empiezo a tomar notas y empiezo a leer libros que tengan que ver. Mira, ¿ves? Ahí van. Durante años voy tomando notas, apuntando ahí mis cositas y luego lo guardo y sigo con la que estoy escribiendo. Y entonces al final tengo como 14 o 15 de estos cuadernos con distintos temas que van creciendo a medida que voy consiguiendo información. Y cuando termino una novela, que viene una parte muy rica, entonces lo que hago es limpiar todo este desorden que hay en el escritorio y saco mis cuadernos. Y entonces ahí pienso, bueno, ¿con cuál seguimos? Y ahí viene como una... Porque van surgiendo personajes y tramas distintas simultáneamente para distintos libros. Claro, eso es... Tú que has sido una mujer de muchos amores, a veces es como los amores, uno está muy contento con uno, pero siempre se atraviesan por ahí otros que llaman la atención, y con los temas es lo mismo.
Porque si tú te demoras 3 o 4 años en un tema, obsesivamente, todos los días, a todas horas, se te cruzan otros temas que uno dice, ay, si no estuviera yo con este coñazo, qué rico poder seguir con esto otro. Entonces, para eso son los cuadernos. Y cuando estás frenada, paras y te vas a hacer alguna otra cosa y al que habías matado resuelves que le vas a dar otra temporada de vida. Sí, a veces le pasa a uno que los personajes se rebelan porque van cogiendo como vida propia. Entonces hay un personaje que te dice, usted no ha entendido nada de qué se trata. Yo no digo esas cosas, yo no hago eso que usted me pone a hacer, y empiezas a sentir la novela muy artificial y empiezas a molestarte eso mucho. Los personajes se rebelan y imponen, ese no soy yo, usted no entendió. Quédese callada y óigame porque no me... Y hay que... Yo corrijo mucho, a veces se me caen capítulos enteros. ¿Sí? Al cortar, te vas y haces una cosa totalmente distinta, te vas a dormir, te vas a ver televisión, te pones a montar bicicleta, ¿qué haces? Me voy al cerro con mis perros, que eso es perfecto. Entonces allá respira uno, se le oxigena el cerebro, entra como... Los perros siempre han sido muy importantes en mi vida. Ahorita no los tengo aquí porque están en México, pero yo siempre he tenido perros y una relación muy intensa con los perros. Y es muy importante porque es una relación sin palabras. Entonces esos paseos, me echo 2 horas de paseo por el cerro con mis perros y ahí las palabras desaparecen. ¿Poca vida social tiene en general una escritora? Yo no sé otros, yo lo que pasa es que soy como un ogro, yo soy de meterme con muy poquita gente. Por ejemplo, fiestas y eso ni de fundas, no, nada. Encerrada, de puertas para adentro. Pero yo creo que si fuera costurera sería lo mismo. Sí. Me cuesta mucho trabajo la vida social. ¿A qué horas escribes? A todas horas. Soy muy obsesiva, yo me levanto muy temprano, que es una de las razones por las cuales la vida social se complica, porque yo soy de 4:30, 5 de la mañana todos los días, que es una hora perfecta. Ve uno amanecer, está la casa en silencio, y está la cabeza recién descansada. ¿Y escribes seguido, hasta qué horas? ¿O todo el día? Pues yo creo que básicamente a todas horas. Muy obsesiva. Muy obsesiva. Debe ser cansón para la gente que anda conmigo, porque además como la tendencia a hablar de lo que estás haciendo. Terminas el libro, sale publicado el libro y lo lees. No, pero ni a palo. No vuelvo a leerlo nunca, porque además lo cambiaría todo. No, hago lo mismo que hago con otros libros, empiezo a leer, uy, qué estúpida, ¿para qué puso este adjetivo? Y no, esto sí le salió fatal, este capítulo sobre enterito. No vuelvo a leer nunca, no, Dios me libre, cruz. Hay que olvidarse, echarse al otro, ¿qué le vamos a hacer? Sí, bueno, escribo como escribo, no escribo mejor. Si uno pudiera ser genial como Shakespeare, estaría encantado de hacerlo. Bueno, no me tocó, bueno, listo, entonces démosle así, porque es mi oficio, de eso vivo. Me entretiene mucho, le pongo mucha pasión y bueno, lo que sale, ¿y qué le vamos a hacer? Sé que el próximo libro quieres hacer algo más visceral, algo más orgánico. Lo que pasa fue que me partí una pata, que fue bastante aparatoso el asunto ahí. Con los perros, por cierto. Sí, bueno, que son muy grandotes mis perros, y entonces venía yo de un viaje y se me tiraron los 2 al tiempo, un saludo así apoteósico, volé yo por los aires y la pata salió como triturada. Y de todas maneras es una experiencia fuerte, eso de la inmovilidad no sé, yo he tenido mucha buena salud, entonces no estoy muy familiarizada con ese como volcarse, ocuparse tanto del propio cuerpo. Entonces ahí empecé a escribir un libro y dije, bueno, vamos a ver esto, vamos a dejar que la pierna lo escriba, a ver qué sale, no tanto la cabeza, sino la pierna, vamos a ver qué sale. Canetti decía que el más grande misterio es la oscuridad dentro de nuestro propio cuerpo. Entonces, de pronto, una exploración así forzada, pues, ¿no? Por la situación de convalecencia, pero me resultó interesante. Me das pie para terminar esta parte de la entrevista sobre la vejez, Laura, que ya está ahí bordeándonos, cercándonos. ¿Qué piensas de la vejez? La tenemos ya en el hombro. Sí. Tengo como una esperanza por gente muy maravillosa que he conocido, entre ellos mi mamá,
que es que así como el cuerpo se deteriora tanto, además de manera irreversible, porque no hay cirugía plástica que valga, esos son como pañitos de agua tibia, eso mejor no, deje así. Pero yo sí creo que si uno mantiene la cabeza activa, de pronto le funciona hasta tarde. Yo pienso que la gente que se mantiene trabajando, que está ahí, por eso los viajes me parecen importantes, romper la rutina, estarte exigiendo. De pronto, entonces el cuerpo que vaya siguiendo su proceso normal de decrepitud, pero que la cabeza le dure uno hasta el final. Eso sería para mí un gran placer. Y oscurecer un poco la luz del espejo. No, para no vernos tantas arrugas. Sí, no, yo en el espejo no me miro nunca. ¿Que tú no te ves al espejo? No, yo no me miro al espejo, a duras penas pues, para no salir uno muy desmechado. Pero eso que, por ejemplo, que entra en un ascensor y está el espejo así, yo ahí mismo le digo, la entrada, el espejo del ascensor es de las cosas más... Uy, qué sorpresa, uy, no, con qué viejita me tocó este viaje. Espejo de ascensor ante todo, no. Y descartado efectivamente cualquier cirugía plástica. No, es que además no sirve mucho. No. Cuchi Barbie sí no quiero hacer, eso definitivamente no. ¿Cómo va? Bueno, ¿y cuándo te vuelves? Pueblo colonial, con ahí está 2 horas de Ciudad de México. ¿Tiene audio ahí? Sí, ahí está. Sí, no. Yo creo que sí. Conozco muy poco. Ya hablamos de papá, ya hablamos de la militancia. Hablemos de una parte importantísima para cualquier mujer, que es el amor. Bueno, hablemos del amor. Vas a escribir... Hable del amor, a ver. A ver, pero a ver. Hable del amor, se hace la loca. ¿Cuántas parejas tiene has más tenido? historias que yo. No. No, eso no se cuenta. No. Eso no se cuenta. Yo prefiero decir los años, pero eso no. ¿No? Vea, no. ¿Cuántos matrimonios? Es que nosotros somos monógamas sucesivas. Porque yo no he tenido sino maridos. Pero mira, yo te digo una cosa. En general, bueno, salvo una que otra pifiada, pero poquitas. Muy amigos míos hoy en día. Y unos tipos estupendos. La verdad sí, gente inteligente, buenas personas, rebeldes, gente importante, que hoy en día pues son muy amigos. Tengo, salvo por ahí alguno que resultó una cosa difícil, en realidad tengo recuerdos así muy gratos, pero entrañables, eso estuvo bien. Yo para sufrir si no nací. No, eso sí no. Y donde se acaba el amor y donde arrancan los problemas, tú... Adiós. Pues ¿para qué se va a quedar uno ahí? Sí. Bueno, ya está, ya se queda uno porque ya sí. No estamos ya no sigas dando tanta lora. No, ya no. Pero nada más porque uno aprende también y aprende a ser independiente y de pronto como a respetar ahí más las actividades del otro y hacer las propias. Y yo creo que eso sí es clave para una buena convivencia, ¿no? Entonces uno tiene que ser muy fiel a su trabajo, muy fiel a sus pasiones, a sus intereses. Y yo creo que una relación ideal es la que no interfiere con eso. Esa es como yo creo que la brújula tiene que ser esa. Y entonces encuentra un compañero que te acompaña en eso, que lo respeta, y viceversa, ¿cierto? Y uno le respeta su trabajo y sus pasiones. Y yo creo que solo en esa medida se puede dar Pero si uno pone todos los huevos en esa canasta y todo lo espera de la relación y todo quiere que toda felicidad venga de ahí, pues eso fracasa porque eso no es así. Yo creo que lo digo ahora porque tengo una relación ya de 10 años con un tipo tan estupendo, pero sí nos respetamos mucho y cada uno tiene sus viajes, su interés, su trabajo sigue siendo como lo central. ¿Cómo va a tener un amor que no sea un gran amigo? Eso es como una mala idea, ¿cierto? Eso no funciona. Yo dando consejos aquí que en realidad nunca seguí porque siempre fui como un poco impulsiva, pero yo me imagino que esos primeros 6 meses de fascinación, eso que llaman química, es fatal. Eso hay que desoírlo. Yo creo que eso hay que dejarlo pasar. Y ya si aguanta el 7º mes, ya empieza uno a pensar, esto puede funcionar, ¿cierto?
pero eso otro no tiene nada que ver, uno ni sabe quién es la otra persona, ni le importa tampoco, porque la cosa es animal. La pasión es tan arrolladora que... Entonces, eso deben ser como relaciones del 7º mes en adelante. De pronto esa es como la recomendación. Sí, fórmula que nunca seguí, pero y dejar enfriar un poco la pasión y este arrebato erótico para decir, este sí puede ser la persona con la que yo voy a convivir mi cotidianidad. O gozársela, pero no para andar uno de por vida con esa persona, que es que de verdad no tiene ni idea quién es, ¿no? ¿No será? Digo, nunca la seguía. ¿No? No, nunca la seguí, nunca seguí el consejo, pero ya desde la vejez podría uno decir, espérense, chicas, hasta el 7º mes. Y ahí ya. ¿Hay algún rasgo en común entre todos ellos? Buenas personas, Gloria. Afortunadamente sí he tenido tino para no meterme con... Y la vez que algún tinieblo así que se arrimó, ya me retiré rápido. Porque no está uno para que la azoten en la vida, no. No. Buenas personas, siempre gente rebelde, eso sí, como firmes de convicciones, de izquierda. Ahí hay algo con las convicciones que tiene que ver también con la atracción, muy difícil, pues, ¿no? Como sí, reconociendo que hay tipazos así de derecha, pero no. Yo creo que yo fui muy buena compañera, la verdad sí, pero también porque las relaciones duraban mientras duraba la pasión, entonces así es fácil y está uno ahí muy entregado y muy pendiente. Y, bueno, yo soy de buen genio. Me oyera mi hijo y mi hermana dirían, esta fiera sarda que está diciendo que es de buen genio. Bueno, de pronto como furiosa, muy furiosa, pero poquito, poquitas veces, digamos, como espaciadito. Entonces soy de buen genio y eso ayuda, ¿cierto? Claro, claro. Una persona como contenta, más bien contenta. Pues es que la vida ha sido buena contigo, ¿no? Sí, ¿No crees? Sí, contigo ¿Por qué vas también, a ser ¿no? tan desagradecida? Contigo también ha sido muy buena la vida. Sí, claro. Sí. ¿Cuál es el secreto para que tú siempre estés acompañada? Yo no sé, bueno, también hay que tener audacia. Mira que mi marido, mi actual marido, mi marido mexicano, divino, yo lo conocí en México, cuando yo llegué allá al exilio. Y ahí pues él estaba casado y yo también tenía a mi compañero. Y lo que pasa fue que él dirigía un periódico y me dio trabajo. Y él se portó muy bien, no solo conmigo, sino con toda la oleada de colombianos que estaba llegando. Aquí un momentico que estamos estorbando. Que llegan en esas circunstancias. Estamos hablando como del 84 en adelante. Y luego iba yo cada tanto ahí a México a presentar libros y el hombre siempre llegaba y se sentaba ahí entre el público y yo, ay, mire, ahí está Payán. Pero cuando se terminaba ya el acto y yo iba a saludarlo, el hombre había desaparecido como el espíritu y me lo hizo varias veces. Entonces la última vez, hace 10 años, llegué yo a México a presentar una reedición de La Isla de la Pasión. ¿Quién estaba ya sentadito en el público? Don Carlos Payán. Entonces por el micrófono sí me tocó decirle. Me dijo alguien, vea, Payán hace películas, ¿por qué no le dice a Payán que haga una película con La Isla de la Pasión? Yo dije, no, porque es que Payán a mí no me da bola, nunca me da bola. ¿Cierto, Payán, que usted no quiere venir a cenar conmigo esta noche? Entonces me dijo, no, esta noche no puedo, allá desde el público, el hombre colorado. Entonces dijo, no, esta noche, ve, es que no me da bola. Y ya la noche siguiente ya me invitó y después ya seguimos. Entonces hay que tener audacia porque si no, mi hijita... Pero qué audacia la tuya. ¿Y así fue más o menos siempre? No. ¿A ese lo quiero, a ese lo invito así a través del micrófono? No, esa fue la única vez. Pero además una relación con una persona a quien yo había admirado durante muchos años y con quien tenía una deuda de gratitud grande. No era como que fuera cualquiera, no, era él, que además es un personajón allá en México. Bueno, pues en la primera temporada de Días de Gloria tuve a Antonio Navarro como personaje y habló mucho de ti. Y habló mucho de ese exilio en México, pues es que se lo compartimos con el Antonio, sí, bueno. ¿Y cómo lo cuidaste en su atentado? Mucho lo cuidé porque a mí me tocó Antonio desbaratado con esa granada. Nosotros empezamos a convivir con el Antonio después de la granada, en un hospital. Ahí empezó la convivencia. Y pasamos varios años, yo no sé, pues fueron como 4, fue bastante tiempo. Antonio estaba, hoy en día está regio, pero en ese tiempo estaba agonizando. Nunca se quejó, nunca se arrepintió, nunca se echó para atrás.
con un valor enorme, un tipo generoso, muy buen compañero. Mucha suerte para quien ande con él, porque él es un tipo muy firme en las relaciones. Y fuiste tú la que se fue porque nos contó que tú lo habías dejado y que había sufrido y que había llorado. Laura de Cepo me bajó y ¡pin! Adiós, te veo, Mateo. Casi me muero. Creo que ya esas lágrimas de cocodrilo ya se le olvidaron. Ahora se ven como lágrimas de cocodrilo, pero en ese momento fue difícil para él. Ay, güey, por favor, por Dios. Adiós, bebé. Semejante belleza de bebé. Yo creo que ya estos muchachos quieren hacer el corte, vámonos a almorzar. Te invito a almorzar. Bueno, vamos, rico. Mira, Laura, por Dios, ¿qué es este montón de libros? ¿Viste qué maravilla de librería? Como tiene que ser una librería. Una librería de viejo. De no es que viejo le y de estemos nuevo. diciendo aquí a Álvaro Castillo, su dueño, No, tiene de todo. que sea un viejo. ¿Qué hola, Laurita? Hola, ¿Cómo has estado? Alvarito, ¿cómo estás? Bien, qué alegría Mucho verte. gusto de verlo, ¿cómo estás tú? Bien, muchas gracias. Bueno, Otra vez por aquí ¿ustedes entonces. se conocen? ¿Te No, no presento? conocía. Bueno, Mucho gusto, ella la Álvaro conoce Castillo, todo el encantado. mundo. Claro, yo sé quién es ella. Pero creo que ustedes van a conversar, entonces yo me voy a salir un ratico. Y que no se va el amo. No Esa sé, es tu casa, ¿qué pero puede recuerda pasar? que también es la mía. Porque el librito al bolsillo. Muchas gracias. Que les va muy bien. Bueno, vamos a posicionar aquí de tu librería. Ya que Pedro está fuera del país, preséntame tus otros hijos. Ah, bueno, aquí están, aquí los tiene Alvarito todos, yo creo. Algunos que son unas reliquias, porque esta es una edición vieja. Por ejemplo, esta fue la primera edición de La novia oscura. Esta es como una rareza también, esto lo sacó Margarita Valencia hace tiempos, que es un libro que hice con textos de mi hijo cuando estaba muy pequeñito y ilustraciones de mi sobrina María. Delirio. El premio. Delirio, que fue el premio Alfaguara, y después le dieron otro premio muy bonito, que es el Grinzane Cavour italiano, que es un premio bueno. Fíjate que yo nunca he concursado voluntariamente, yo nunca he mandado nada a un concurso. Y yo estaba por terminar esta novela, Delirio. Llamé a mi agente y le dije, ¿cómo te parece que Saramago va a ser el presidente? Y yo sí me muero porque este hombre, si el premio viene de manos de ese hombre, a mí sí me encantaría. Y un día a las 6 de la mañana suena el teléfono y es el portuñol de Saramago. Y era él, y entonces ahí me anunciaron. Y de hecho, pues eso le dio mucha visibilidad al libro y muchas traducciones y circuló. Y él habló maravillas del libro. Él dijo cosas muy lindas y estaba en la presentación del libro. Y yo me gané un abracito de Saramago, que era un premio así muy importante. Demasiados héroes que estén... Ese libro yo lo adoro. Uno a veces tiene libros como invisibles. Este es el que menos se ha leído. Esta es toda tu historia en Argentina, ¿no es cierto? Ese es el único de mis libros que es autobiográfico. Entonces, este es un libro que yo escribí explicándole a mi hijo quién era su padre, y es el diálogo entre una madre y su hijo, con un antecedente muy brutal, porque en determinado momento, cuando yo me separé del padre de mi hijo, el padre de mi hijo agarró a mi hijo y se lo llevó para la Argentina. O sea que, y para mí rescatar a mi hijo, y aquí está la historia de cómo yo logré volver a reunirme con mi hijo, y por eso nunca volvimos a ver a ese señor. Imagínate, te quitan a tu hijo, tú nunca, ni el que no te vuelvan a ver ni el pelo. Es decir, si él estaba en un sitio, yo en las antípodas. Pero pues mi hijo quería conocer al padre, no quería vivir más con ese fantasma, y entonces fuimos a buscarlo. ¿Cuántos años tenía tu hijo en ese momento cuando él se lo llevó? 2 años, 2 añitos. No, pero por Dios. Sí, era muy difícil, claro. Un personaje, además, bueno, era un tipo muy inteligente, un hombre muy valiente, pero un hombre entrenado en la clandestinidad, o sea, un hombre experto en desaparecer. O sea que las posibilidades que yo tenía de volver a encontrar a mi criatura eran remotas, ¿ah? Sí, ¿Y ellos siguieron teniendo una relación? Sí, como padre e hijo, y Pedro va y lo visita. Sí, bueno, no, ya no va tanto que mi hijo ya es un adulto y anda ahí muy en sus cosas, pero sí, ellos restablecieron la relación, y durante un buen poco de años Pedro fue a la Argentina a pasar vacaciones
La isla de la pasión. ¿Te lo escribiste? Ese lo escribí en México, allá en esos tiempos de exilio, y es una historia tremenda de una comunidad que se queda aislada en una isla desierta durante 9 años. Es como la convivencia ahí entre ellos. Bueno, y aquí está Dulce Compañía. Dulce Compañía lo escribí en Roma. En Roma, donde tú volteas a mirar, hay ángeles, ¿no? Por todos lados, en los frisos, en los puentes. Dije, vamos a hacer uno sobre ángeles. Después se puso de modísima el tema, pero en ese momento nadie escribía todavía sobre ángeles. Leopardo al sol. Es la historia de una vendetta ancestral entre 2 familias. Yo creo que esta es la primera novela sobre narcotráfico que se escribe en Colombia. Ahora sí vamos con el último que lo tengo por acá. Hot Sur. Bueno, Hot Sur es un poco... esta es una muchacha latina en Estados Unidos, la aventura de ella y de una serie de gente que la rodea, es un poco el fin del sueño americano, ¿cierto? Cuando ya la gente empieza a sentir, a intuir que hay que soñar con otra cosa. Y bueno, a ver, ya viene otra en camino, vamos a ver la que te comentaba, como buscando que sea una novela más interior, más orgánica, digamos. Yo creo que esta novela que viene no va a ser muy preciso dónde tiene lugar, como gente de un sitio incierto. Me parece que en general la literatura se ha desprendido bastante del terruño, pues porque tienes que buscar lectores en otras partes también, porque los escritores, como todo el mundo, pues andan viajando. Entonces hay un fenómeno como de desarraigo que también marca los temas de las novelas, ¿no? Personajes que son de todos lados y de ninguno. ¿Y el desarraigo tuyo con Colombia? No, el desarraigo mío con Colombia nunca. Lo que pasa es que pues, hay que vivir en otros lados. Yo siempre he sido también muy pateperro como mi padre, pero el arraigo aquí pues es fuertísimo, a la propia ciudad, a las montañas. Yo echo de menos las montañas de Bogotá todos los días de la vida. Me duele no despertarme y no verlas. Es esa cosa contradictoria. Yo siempre que llego a un sitio me quiero ir. Y llego al otro y ya me quiero ir. Entonces, bueno, eso es lo que se llama ser uno pateperro, creo yo. Y bueno, ya llegamos al final de esta entrevista y regresas a México por lo pronto. Otra vez México, sí. Y ya Bogotá otra vez también, ya está la próxima fecha del regreso también ya fijada. Así que, pues muchas gracias, mi Gloria. Un placer siempre hablar contigo, ¿cómo no? Para mí Qué también. Rico. Después de una amistad de muchos años ya que tenemos las dos. Ya sé que no lo vas a poder ver en directo, te vamos a hacer llegar una copia. Sí, me la manda, ¿cómo no? A México, o a donde estés. Bueno. Sigue escribiendo, yo soy una firme lectora. Oh, pues es un honor, muchas gracias, China. Vamos por aquí a ver, buscamos a... Bueno, muchas gracias. Le estoy dejando yo al marito. No, vamos. Acababan de fundar Semana, todavía no habían sacado el primer número y el condenado Felipe tenía la teoría de que quería hacer una revista de derecha con gente de izquierda, con el aditamento de que en algún momento García Márquez, que ya era premio Nobel, se interesó mucho por la revista y empezó a asistir todos los lunes al comité de redacción. Me acuerdo una vez que le gritaron desde un carro, adiós, don Premio. Días de Gloria.